Padre Leo descubrió que un anciano seguía apareciendo como beneficiario de la caridad 6 meses después de su entierro, y nadie quería explicar por qué. Mientras el director de la Fundación San Gabriel hablaba ante decenas de donantes sobre la transparencia y la dignidad de la ayuda cristiana, un anciano llamado Manuel Ortega llevaba exactamente 183 días enterrado en el pequeño cementerio de Santa Aurelia. Sin embargo, su nombre acababa de aparecer en la pantalla principal como uno de los beneficiarios activos del programa de alimentos de ese mismo mes. Los asistentes aplaudieron. Nadie pareció notar la contradicción. Padre Leo sí. No interrumpió el acto. Simplemente observó cómo la fotografía de Manuel aparecía junto a una cifra, una fecha reciente y una firma digital que indicaba que el anciano había recibido personalmente la ayuda 2 semanas antes. Era imposible. Un hombre muerto no podía agradecer una entrega que jamás recibió. Leo dirigió la vista hacia el fondo del salón. Allí permanecía inmóvil un sepulturero con las manos todavía manchadas por la tierra del cementerio. Cuando la imagen de Manuel apareció en la pantalla, el hombre bajó la cabeza como si acabara de reconocer un pecado que llevaba demasiado tiempo enterrado. No lloró. No protestó. Solo apretó con fuerza un viejo distintivo de bronce sujeto a su chaqueta. Padre Leo no conocía aún el significado de aquel pequeño objeto, pero comprendió algo mucho más importante. Alguien estaba utilizando el nombre de un hombre muerto. Y quien lo hacía no parecía tener miedo de que la verdad saliera a la luz. La ceremonia continuó. Entonces el sepulturero susurró apenas unas palabras, sin mirar a nadie. No es el único. El aplauso terminó con la misma rapidez con la que desapareció la fotografía de Manuel Ortega de la pantalla. El siguiente nombre ocupó su lugar. Nadie hizo preguntas. Los donantes continuaron conversando sobre campañas de invierno, presupuestos y nuevos proyectos para ampliar el comedor comunitario. Desde fuera, todo parecía funcionar con admirable eficiencia. Los informes estaban completos. Las cifras coincidían. Los beneficiarios aparecían registrados uno tras otro como prueba de una obra de misericordia ejemplar. Pero Padre Leo ya no escuchaba el discurso. Solo pensaba en una fecha. Había visto la lápida de Manuel aquella misma mañana mientras bendecía un pequeño sector del cementerio parroquial. Recordaba con claridad las flores marchitas, la fotografía envejecida y la inscripción grabada en la piedra. 6 meses. Era imposible confundir ese detalle. Si el registro era falso, el problema no terminaba en un solo nombre. Significaba que alguien había logrado introducir una mentira dentro del corazón mismo de una obra destinada a servir a los más pobres. Y cuando una mentira consigue esconderse entre actos de caridad, deja de perjudicar únicamente a una persona. Comienza a poner en duda la confianza de toda una comunidad. Padre Leo observó nuevamente al sepulturero. El hombre ya no estaba en el salón. Había salido antes de que terminara la ceremonia, como quien teme permanecer demasiado tiempo cerca de una verdad que puede reconocerlo. ¿Quién era?, preguntó Leo con calma. Un voluntario respondió sin darle importancia. Se llama Esteban. Lleva más de 30 años trabajando en el cementerio. Y conocía a Manuel Ortega. El joven dudó apenas un instante. Creo que fue quien cerró su tumba. Padre Leo guardó silencio. No necesitaba más respuestas por ese día. Necesitaba verificar una sola cosa. Si Manuel había muerto hacía 6 meses. ¿Quién llevaba 6 meses firmando en su nombre? Mucho antes de que su nombre apareciera en un informe que ya no podía leer, Manuel Ortega había aprendido a vivir sin hacer ruido. Tenía 82 años y había pasado casi toda su vida reparando zapatos en un pequeño taller situado frente a la antigua estación de autobuses de Santa Aurelia. Nunca abrió una segunda tienda ni contrató empleados. Decía que un par de manos bastaban cuando el trabajo se hacía con paciencia. Con los años, la vista comenzó a fallarle. Después llegaron los temblores y el dolor en las articulaciones. Cerró el taller sin organizar ninguna despedida. Guardó las herramientas en una caja de madera y volvió a su pequeña casa, donde las mañanas empezaban siempre de la misma manera. Preparaba café. Abría la ventana que daba al jardín. Y limpiaba con un pañuelo un viejo distintivo de bronce. No era una medalla. Tampoco un premio. Era el pequeño emblema de los voluntarios de la Fundación San Gabriel,
entregado 40 años atrás cuando Manuel ayudaba a distribuir alimentos a familias que apenas tenían que llevar a la mesa. Nunca dejó de llevarlo en la chaqueta los domingos. No porque yo sea importante, solía decir, sino porque me recuerda que nadie debería comer solo. Su esposa, Elena, había muerto 11 años antes. Desde entonces, la casa permanecía demasiado silenciosa para un hombre acostumbrado a conversar incluso mientras preparaba una sopa. Aún así, Manuel nunca permitió que la tristeza se convirtiera en amargura. Cuando un vecino perdía el trabajo, compartía parte de su pensión. Si algún niño rompía un zapato, él lo reparaba sin cobrar. Y cuando alguien intentaba agradecerle, respondía siempre con la misma sonrisa cansada. Algún día otro hará lo mismo por mí. Lo decía con una fe sencilla. No esperaba riquezas. No soñaba con homenajes. Solo deseaba una cosa: que, cuando las piernas ya no pudieran llevarlo hasta la parroquia encontrara el camino de regreso hasta su puerta. Durante décadas creyó que aquella promesa nunca sería necesaria. Hasta que un invierno, una neumonía lo obligó a permanecer en casa durante semanas. Fue entonces cuando comenzó a depender de la ayuda que durante tantos años él mismo había entregado a otros. Y, por primera vez desde que recibió aquel viejo distintivo de bronce, Manuel tuvo que aprender lo difícil que puede ser pedir ayuda cuando toda la vida se ha vivido ayudando. Una tarde tomó el teléfono. Marcó el número de la Fundación San Gabriel. No sabía que aquella llamada cambiaría mucho más que el final de su propia historia. La llamada fue atendida después de 9 minutos de espera. Fundación San Gabriel. ¿En qué podemos ayudarle? Manuel explicó con calma que acababa de recibir el alta médica. El médico le había prohibido caminar largas distancias durante varios meses. No necesitaba dinero. No pedía un trato especial. Solo quería saber si todavía existía el programa de visitas a domicilio que él mismo había ayudado a organizar décadas atrás. La joven que respondió buscó su nombre en el ordenador. Sí, aparece en nuestros registros. Manuel sonrió. Aquello parecía una buena noticia. Pero la sonrisa desapareció apenas unos segundos después. Sin embargo, deberá presentar una nueva evaluación social. Es el procedimiento. Hace 40 años que colaboro con la Fundación. Lo entiendo, señor Ortega, pero el sistema no distingue la antigüedad. ¿Y cuánto tardará? La empleada guardó silencio antes de responder. Entre 4 y 6 semanas. Manuel miró la olla que hervía lentamente sobre la cocina. Había comida para 2 días. Después ya no estaba seguro. Esperaré. Colgó sin discutir. No le gustaba poner a nadie en una situación incómoda. Durante las semanas siguientes, comenzó una rutina que jamás había imaginado vivir. Cada martes limpiaba la pequeña mesa del comedor. Colocaba 2 platos. Uno para él. Otro para el voluntario que, según la antigua costumbre de la fundación, compartía unos minutos de conversación con las personas que vivían solas. Nunca llegó nadie. Aún así, Manuel seguía preparando el segundo plato. No porque creyera que aparecerían aquel día, sino porque dejar de hacerlo le parecía una forma de renunciar a la esperanza. Solo había un objeto que nunca cambiaba de lugar. El viejo distintivo de bronce. Permanecía sobre el mantel, perfectamente alineado con los cubiertos. Cada vez que Manuel terminaba de limpiar la mesa, lo tomaba entre las manos. El metal estaba desgastado por los años. En el reverso apenas podían distinguirse unas palabras grabadas. Ningún hermano será olvidado. Había recibido aquel distintivo de manos del padre Ignacio, fundador de la Fundación San Gabriel. Aquel sacerdote repetía siempre la misma frase antes de salir a repartir alimentos. La caridad comienza cuando alguien recuerda tu nombre. Por eso Manuel nunca consideró el distintivo como un reconocimiento. Era un compromiso. Mientras él lo conservara, aquella promesa seguiría viva. Una tarde, su vecina Clara pasó a dejarle pan recién horneado. Al ver el distintivo sobre la mesa, sonrió. «Todavía lo guardas». «Todavía intento merecerlo». Ella bajó la mirada. «¿Han venido ya los de la fundación?». Manuel respondió con una serenidad que dolía más que cualquier queja.
Todavía no. Clara quiso decir algo más. No pudo. Porque conocía una verdad que Manuel ignoraba. 2 meses antes había visto una furgoneta de la Fundación San Gabriel detenerse frente a la casa. Los voluntarios nunca bajaron. Uno de ellos revisó una carpeta, habló por teléfono durante menos de 1 minuto y el vehículo volvió a marcharse. Desde la ventana, Manuel jamás llegó a verlos. Solo alcanzó a escuchar el motor alejándose por la calle. Aquella noche, antes de dormir, volvió a colocar el distintivo de bronce sobre la mesa. Lo acomodó con el mismo cuidado con el que otros guardan una fotografía familiar. No sabía que muy pronto ese pequeño objeto dejaría de representar un recuerdo. Se convertiría en la primera pieza de una verdad que alguien llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. La evaluación social nunca llegó. Cuando se cumplieron 45 días desde aquella llamada, Manuel decidió presentarse personalmente en la sede de la Fundación San Gabriel. Le costó casi 1 hora recorrer un trayecto que antes hacía en 20 minutos. Caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera que había pertenecido a su padre. Cada pocos metros necesitaba detenerse para recuperar el aliento. Aún así, llegó con la camisa cuidadosamente planchada y el viejo distintivo de bronce prendido en la solapa de la chaqueta. No quería inspirar lástima. Quería ser reconocido. La recepcionista levantó la vista apenas un instante. Buenos días. Buenos días, hija. Vengo a preguntar por mi solicitud. Ella escribió su nombre en el sistema. Esperó unos segundos. Frunció el ceño. Volvió a escribir. Luego llamó a otra empleada. ¿Puedes revisar este expediente? La segunda mujer observó la pantalla. Después abrió otro programa. Su expresión cambió de inmediato. Señor Ortega. Hizo una pausa. Aquí figura que usted ya recibe asistencia domiciliaria. Manuel sonrió con sorpresa. Debe de haber un error. Nadie ha venido a mi casa. La empleada volvió a comprobar los registros. Allí aparecían 4 visitas realizadas durante los 2 últimos meses. Cada una tenía fecha, hora, nombre del voluntario y una firma electrónica que confirmaba la entrega de alimentos. Lo siento, dijo en voz baja. El sistema indica que todo fue entregado correctamente. Manuel guardó silencio. No entendía lo que estaba viendo. ¿Podría mostrarme esas firmas? La mujer dudó. Miró hacia la oficina acristalada del segundo piso, donde varios coordinadores trabajaban frente a grandes pantallas. Finalmente negó con la cabeza. No tengo autorización. Entonces llame a quien la tenga. La empleada tomó el teléfono. Esperó unos segundos. Asintió mientras escuchaba. Colgó. Su voz sonó diferente. Más fría. El director no puede recibirlo hoy. No quiero hablar con el director. Solo quiero saber quién fue a mi casa. Señor Ortega, el expediente está cerrado. Aquellas 4 palabras pesaron más que cualquier puerta cerrada. El expediente está cerrado. ¿Cerrado? Sí. Como todas las entregas aparecen registradas, el sistema considera atendida su solicitud. Manuel apoyó ambas manos sobre el mostrador. No estaba enfadado. Estaba confundido. Pero yo sigo esperando. La empleada bajó la mirada. Durante unos segundos pareció debatirse entre el reglamento y la conciencia. Entonces abrió discretamente una carpeta de papel que descansaba junto al teclado. Dentro había una hoja con la ruta semanal de los voluntarios. Buscó la calle de Manuel. No estaba. Solo figuraba una nota escrita a mano con tinta azul. Caso resuelto. No programar nuevas visitas. La mujer cerró la carpeta de inmediato. Había visto suficiente. Y también comprendido demasiado. En ese momento apareció un hombre de traje oscuro. Era uno de los coordinadores administrativos. No saludó a Manuel. Miró únicamente a la empleada. ¿Hay algún problema? El señor dice que... Ya sé quién es. El coordinador interrumpió la frase antes de que terminara. Luego sonrió con una cortesía perfectamente ensayada.
Señor Ortega, nuestro sistema funciona con protocolos muy precisos. Si el expediente indica que la ayuda fue entregada, debemos confiar en nuestros registros. ¿Y si los registros están equivocados? El hombre respondió sin cambiar el tono. Los registros rara vez se equivocan. Manuel sostuvo su mirada durante unos segundos. Después llevó lentamente una mano hasta el distintivo de bronce que llevaba en la chaqueta. Lo acarició con el pulgar, como quien busca recordar una promesa antigua. Las personas sí. El coordinador no respondió. Se limitó a señalar discretamente la puerta de salida. Manuel comprendió el gesto. No insistió. Agradeció el tiempo que le habían dedicado y salió del edificio caminando aún más despacio que al entrar. Desde la ventana del segundo piso, una joven contadora observó cómo el anciano desaparecía al final de la calle. No podía dejar de pensar en aquella frase escrita dentro de la carpeta. Caso resuelto. Sabía que era mentira, porque 2 semanas antes había visto otra hoja. Una hoja que jamás debió existir. En ella aparecía una firma idéntica a la de Manuel, fechada 3 días después de su funeral. La mañana siguiente, el edificio de la Fundación San Gabriel despertó como cualquier otro martes. Las puertas se abrieron a las 8. Los voluntarios comenzaron a cargar cajas de alimentos. Las llamadas entraban sin descanso. Desde fuera, nada hacía pensar que un anciano hubiera salido de allí el día anterior con más preguntas que respuestas. A las 9:30 comenzó la reunión semanal de coordinación. En la sala había 7 personas. El director ejecutivo, Ricardo Salvatierra. 2 coordinadores de programas. La responsable financiera. Una trabajadora social. La secretaria encargada de redactar el acta. Y un joven analista que apenas llevaba 3 meses contratado. Sobre la pantalla apareció el primer informe. Programa de atención domiciliaria. Ricardo habló con seguridad. Este trimestre alcanzamos un 98% de cumplimiento. Todos asintieron. Las cifras parecían impecables. Más de 1000 entregas. Cientos de familias atendidas. Costos reducidos. Ninguna incidencia grave registrada. La secretaria escribió cada dato sin levantar la vista. Entonces la responsable financiera hizo una observación. Todavía existen algunos expedientes antiguos que deberíamos depurar antes de la auditoría interna. Ricardo respondió sin vacilar. Después de la campaña de invierno. Ahora no podemos alterar los indicadores. Nadie discutió la decisión. Era una respuesta habitual. Primero la campaña. Después el resto. El joven analista levantó tímidamente la mano. Disculpe. Ricardo lo miró. Sí. Ayer recibimos una consulta sobre el señor Manuel Ortega. Durante unos segundos nadie habló. El director tomó un vaso de agua antes de responder. ¿Qué ocurre con ese expediente? El beneficiario afirma que nunca recibió las entregas registradas. Uno de los coordinadores intervino de inmediato. Eso ya fue revisado hace meses. Pero... El joven dudó. Hay algo que no entiendo. Si las visitas fueron realizadas, ¿por qué ninguno de los voluntarios recuerda esa dirección? El silencio duró apenas un instante. Después Ricardo sonrió con tranquilidad. Porque muchas rutas fueron externalizadas durante la reorganización del programa. La explicación parecía razonable. La secretaria continuó escribiendo. Sin embargo, la responsable financiera frunció ligeramente el ceño. Ella llevaba 12 años trabajando allí. Y no recordaba ninguna empresa externa encargándose de aquellas visitas. Prefirió callar. Ricardo cambió de diapositiva. Pasemos al siguiente punto. El presupuesto proyectado para el próximo semestre dependía de mantener el número actual de beneficiarios activos. Si las cifras descendían de cierto umbral, la diócesis reduciría parte de la financiación extraordinaria concedida 2 años antes. Era un dato conocido por todos. Y también una presión constante. No podemos permitirnos retroceder, dijo Ricardo. Hay demasiadas familias que dependen de este programa. Aquellas palabras sonaban sinceras.
Nadie dudaba de que realmente quisiera sostener la obra de caridad. Pero una cosa comenzó a inquietar a la responsable financiera. Mientras Ricardo hablaba de beneficiarios activos, evitaba mencionar nombres. Solo hablaba de porcentajes, de proyecciones, de objetivos, nunca de personas. Al finalizar la reunión, todos abandonaron la sala. Solo ella permaneció unos segundos más frente a la pantalla apagada. Abrió discretamente el sistema contable. Buscó el expediente de Manuel Ortega. Estado. Beneficiario activo. Última entrega. Hace 14 días. Fecha de próxima visita. Programada para el próximo lunes. La mujer sintió un escalofrío. No porque el registro existiera, sino porque acababa de recordar algo que nunca había considerado importante. Hacía 6 meses, el mismo día en que se registró aquella supuesta entrega, el departamento financiero había recibido una copia de un certificado de defunción. Ella misma lo había archivado. Y el nombre escrito en ese documento era exactamente el mismo: Manuel Ortega. Por primera vez, 2 documentos oficiales contaban historias completamente distintas. Y solo uno de ellos podía decir la verdad. Aquella misma tarde, Manuel regresó a su casa con los hombros más cansados que las piernas. Dejó el bastón junto a la puerta. Colgó lentamente la chaqueta. Y, por primera vez en muchos años, el viejo distintivo de bronce no volvió inmediatamente a la mesa del comedor. Permaneció unos minutos entre sus manos, como si el metal pesara mucho más que antes. Mientras tanto, Clara, la vecina que vivía frente a su casa, observaba desde la ventana. No necesitó preguntarle qué había ocurrido. Bastó ver la manera en que Manuel cerró la puerta. Sin silbar. Sin detenerse a regar las macetas. Sin abrir las cortinas. Aquella noche fue ella quien cruzó la calle. Llevaba una pequeña olla con sopa caliente. ¿Puedo pasar? Manuel sonrió con esfuerzo. Siempre. Clara dejó la olla sobre la cocina. Miró la mesa. Solo había un plato. Era la primera vez en meses. ¿Ya no preparas el segundo? Manuel tardó unos segundos en responder. Hoy me pareció inútil. Clara comprendió que algo se había roto. No era la esperanza. Era la costumbre de esperarla. Después de cenar, tomó una decisión. Mañana iré yo. No hace falta. Si hace falta. No quiero que discutas con nadie por mi culpa. Clara negó con firmeza. No voy a discutir. Voy a preguntar. A la mañana siguiente llegó a la Fundación San Gabriel con una carpeta bajo el brazo. Dentro llevaba copias del alta médica de Manuel, recibos de medicamentos y varias fotografías tomadas durante los meses en que el anciano había permanecido solo en casa. Esperó casi 40 minutos antes de ser atendida. Finalmente apareció una trabajadora social llamada Lucía. Su voz era amable. Su mirada también. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Clara terminó, Lucía abrió el expediente digital. Su expresión cambió lentamente. Aquí dice que las visitas fueron realizadas. No fueron realizadas. Eso afirma el sistema. Yo vivo enfrente de su casa. Lo habría visto. Lucía permaneció en silencio. Sabía que la mujer no mentía. Lo percibía en cada detalle. Pero el expediente parecía completo. Había registros, firmas, fechas, incluso fotografías de cajas entregadas. Aunque ninguna mostraba el rostro de Manuel. Necesito elevar esta consulta al coordinador. Hágalo. Lucía desapareció detrás de una puerta. Regresó 15 minutos después. Traía una hoja impresa. No miró a Clara a los ojos. La revisión interna confirma que el protocolo fue cumplido. ¿Quién lo confirma? La coordinación del programa. ¿Y quién fue a la casa? Lucía bajó la voz. No puedo facilitar esa información. Clara respiró hondo para contener la frustración. Sacó entonces una fotografía. Mostraba a Manuel sentado frente a la ventana el mismo día en que el sistema aseguraba haber realizado una visita.
La imagen tenía fecha y hora. Era imposible que hubiera recibido a ningún voluntario, porque durante toda aquella tarde ella había permanecido junto a él esperando la llegada de la ambulancia que debía llevarlo a un control médico. Lucía observó la fotografía durante varios segundos. Había una contradicción evidente, muy evidente. Sin embargo, el teléfono de su escritorio comenzó a sonar. Contestó. Solo dijo 2 palabras. Sí, director. Escuchó durante menos de 1 minuto. Después colgó. La decisión ya estaba tomada antes de que pudiera hablar. Dobló cuidadosamente la fotografía y la devolvió a Clara. Lo siento. El expediente permanecerá cerrado. Clara no respondió de inmediato. Guardó los documentos dentro de la carpeta. Se levantó lentamente. Antes de marcharse hizo una última pregunta. Si algún día descubren que el sistema se equivocó, ¿quién le devolverá estos meses a un hombre que solo esperaba que alguien llamara a su puerta? Lucía no encontró respuesta, porque, en el fondo, empezaba a temer que el problema no fuera un error del sistema, sino alguien que llevaba demasiado tiempo utilizándolo para ocultar la verdad. Esa misma noche, mientras revisaba unos archivos antiguos antes de apagar el ordenador, Lucía encontró un documento que nunca había visto. El nombre de Manuel Ortega aparecía en la primera línea. Y, junto a él, una observación escrita a mano con tinta roja. No modificar este expediente sin autorización del director. A la mañana siguiente, padre Leo regresó al cementerio de Santa Aurelia. No buscaba respuestas. Buscaba hechos. Había aprendido, muchos años atrás, que la verdad rara vez se presenta completa. Casi siempre aparece dividida en pequeños fragmentos que solo adquieren sentido cuando alguien tiene la paciencia de reunirlos. El aire todavía conservaba el olor húmedo de la lluvia nocturna. Entre las hileras de cruces, Esteban empujaba lentamente una carretilla llena de herramientas. Al ver acercarse el sacerdote, detuvo el paso. «Buenos días, padre». «Buenos días, Esteban». Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas de los cipreses. Finalmente, Leo rompió el silencio. «El otro día dijiste algo antes de irte». Esteban evitó mirarlo. «No recuerdo». «Dijiste, no es el único». Las manos del sepulturero se tensaron alrededor del mango de la carretilla. A veces uno dice cosas sin pensar. ¿Y esta vez? Esteban levantó lentamente la vista. Sus ojos mostraban el cansancio de quien llevaba demasiado tiempo guardando un secreto que nunca le perteneció. Esta vez, pensé demasiado antes de decirlas. Padre Leo no respondió. Esperó. El silencio suele ser más generoso que las preguntas. Después de casi 1 minuto, Esteban caminó hasta la tumba de Manuel Ortega. Se arrodilló. Retiró con cuidado unas hojas secas que el viento había acumulado sobre la lápida. Yo estuve aquí el día del entierro. Leo permaneció a su lado. Lo imaginaba. También vi llegar una furgoneta de la fundación. Aquella frase hizo que el sacerdote levantara ligeramente la cabeza. El día del funeral, Esteban asintió. Llegó cuando la familia ya se había marchado. Solo quedábamos el conductor y yo. ¿Quién bajó? Nadie. La furgoneta permaneció estacionada unos minutos. Después un hombre abrió una carpeta. Miró la tumba. Hizo una llamada. Y se marchó. ¿Reconociste a ese hombre? El sepulturero dudó. No con certeza. Llevaba gorra y gafas de sol. Pero, estoy casi seguro de que había visto esa misma furgoneta varias veces frente a la fundación. Padre Leo guardó aquel dato sin emitir ningún juicio. Todavía no era una prueba. Solo era un recuerdo. Y los recuerdos pueden equivocarse. Sin embargo, antes de marcharse, Esteban dijo algo que cambió el rumbo de la conversación. Padre, hay una cosa que nunca entendí. ¿Cuál? 3 días después del entierro, vino un mensajero preguntando si Manuel Ortega seguía viviendo en la dirección registrada. Leo frunció el ceño. ¿Eso fue después de su funeral? Sí. ¿Qué respondiste?
que acabábamos de enterrarlo. ¿Y qué hizo el mensajero? Esteban respiró hondo. Sonrió. No parecía sorprendido. Parecía aliviado. Aquella respuesta inquietó a Padre Leo mucho más que cualquier otra. Porque quien recibe una noticia inesperada se sorprende. Solo se siente aliviado quien temía que la realidad fuera distinta de lo que ya sabía. Mientras abandonaba el cementerio, Leo anotó 3 frases en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. Hecho confirmado, Manuel murió hace 6 meses. Hecho confirmado, el expediente sigue activo. Pregunta pendiente, ¿quién necesitaba que Manuel siguiera vivo en los registros, aun sabiendo que ya estaba enterrado? Por primera vez desde que comenzó aquella historia, Padre Leo dejó de pensar en un error administrativo. Y empezó a considerar una posibilidad mucho más inquietante. Tal vez nadie estaba ocultando la muerte de Manuel. Tal vez lo que realmente intentaban ocultar era todo lo que ocurrió después de ella. Padre Leo nunca comenzaba una investigación intentando demostrar que alguien era culpable. Comenzaba intentando demostrar que podía estar equivocado. Si la verdad sobrevivía incluso a ese esfuerzo, entonces merecía ser escuchada. Esa misma tarde caminó hasta la oficina parroquial donde se conservaban los registros sacramentales y las copias de los certificados enviados por el ayuntamiento. La hermana Isabel levantó la vista al verlo entrar. Padre Leo, ¿necesita algo? Quisiera revisar el expediente de Manuel Ortega. La religiosa abrió un archivador metálico. No tardó más de 1 minuto en encontrar la carpeta. Dentro había muy pocos documentos. El certificado de bautismo, el acta matrimonial, la notificación de defunción y una copia del permiso de sepultura. Todo coincidía. Las fechas, los sellos, las firmas. No había ninguna irregularidad. Leo agradeció la ayuda y cerró la carpeta. Aquello confirmaba únicamente una verdad que ya conocía. Manuel había muerto. Pero todavía no explicaba por qué seguía vivo en otro sistema. Antes de salir, la hermana Isabel recordó algo. Padre, hace unos meses recibimos una llamada preguntando por él. Leo se detuvo. ¿Quién llamó? No lo sé. No se identificó. Solo preguntó si la parroquia había registrado oficialmente la defunción de Manuel Ortega. ¿Cuándo fue? La religiosa pensó unos segundos. Pocos días después del funeral. ¿Y qué respondió? La verdad. Que el registro estaba completo. Leo sintió que una nueva pieza acababa de encajar. Quien hizo aquella llamada no buscaba informar a la parroquia. Buscaba comprobar si alguien más conocía la muerte de Manuel. Al caer la tarde decidió visitar el ayuntamiento. No pidió acceso a documentos reservados. Solicitó únicamente la fecha en que el certificado de defunción había sido incorporado al registro civil. La funcionaria revisó el sistema. Aquí está. Fue validado el mismo día del entierro. Puede haber retrasos en esa actualización. Ella negó con seguridad. No. Desde ese momento cualquier organismo conectado al registro puede consultar la información. Leo agradeció la respuesta. Mientras abandonaba el edificio, una idea comenzó a tomar forma. Si la muerte había sido registrada oficialmente desde el primer día, entonces la Fundación San Gabriel no podía alegar que nunca fue informada. Alguien había tenido acceso a esa información. Y, aún así, decidió mantener el expediente activo. Aquella noche, sentado en el despacho parroquial, Padre Leo extendió una hoja en blanco. En lugar de escribir nombres, dibujó una línea de tiempo. Día 0. Funeral de Manuel. Día 0. Registro oficial de la defunción. Día 3. Un desconocido llama a la parroquia para confirmar la muerte. Día 3. Un mensajero pregunta en el cementerio si Manuel sigue viviendo allí. Semanas después, comienzan a registrarse entregas de ayuda inexistentes. Leo apoyó el bolígrafo sobre la mesa. Por primera vez existía una secuencia lógica. Aquello ya no parecía una cadena de errores. Parecía un plan. Pero aún faltaba responder la pregunta más importante.
¿Quién había sido la primera persona en entrar al sistema para ignorar deliberadamente la noticia de la muerte de Manuel? En ese instante llamaron suavemente a la puerta. Era Lucía, la trabajadora social de la fundación. Entró con el rostro tenso y una carpeta abrazada contra el pecho. Padre, no sé cuánto tiempo podré conservar esto. Colocó la carpeta sobre la mesa. No era el expediente completo. Era una copia impresa del historial de modificaciones del archivo digital de Manuel Ortega. Y, en la primera página, aparecía un dato que nadie había mencionado hasta entonces. Usuario que realizó la última actualización manual del expediente, R. Salvatierra. Fecha: 2 días después del funeral de Manuel. Lucía permaneció de pie. No se sentó. Ni siquiera soltó la carpeta por completo. Como si una parte de ella todavía dudara de haber hecho lo correcto. Padre Leo observó la primera página sin tocarla. ¿Es una copia auténtica? Lucía asintió. La imprimí directamente del historial del sistema. No puede modificarse después de generarse. Leo abrió lentamente la carpeta. Cada actualización del expediente aparecía registrada con precisión. Fecha, hora, usuario, acción realizada. Era exactamente el tipo de documento que no dependía de recuerdos ni de interpretaciones. Dependía únicamente de los registros. La primera anotación llamó su atención de inmediato. 2 días después del funeral. Usuario, R. Salvatierra. Acción, beneficiario confirmado como activo. Leo volvió a leer la línea. Luego levantó la vista. ¿Qué significa exactamente confirmado como activo? Lucía respiró hondo. Cuando una persona deja de cumplir los requisitos, el sistema propone suspender automáticamente el expediente. Pero un usuario con permisos superiores puede impedirlo. ¿Y quién tiene esos permisos? Muy pocas personas. El director, la responsable financiera y el administrador general del sistema. Leo continuó avanzando entre las páginas. Cada 15 o 20 días aparecía un nuevo registro. Siempre la misma operación. Entrega validada. Beneficiario presente. Firma registrada. Sin embargo, hubo un detalle que lo obligó a detenerse. En la columna destinada al voluntario responsable, los nombres cambiaban constantemente. Uno distinto en cada visita. Algunos pertenecían a personas que seguían colaborando con la fundación. Otros ya ni siquiera trabajaban allí. Ellos saben que aparecen en este expediente. Lucía negó lentamente. No lo creo. Muchos jamás ven el informe final. Solo reciben la ruta diaria. Leo cerró la carpeta durante unos segundos. Aquello ampliaba el problema. Si aquellos nombres habían sido utilizados sin conocimiento de sus propietarios, la mentira ya no afectaba solo a Manuel. También comprometía la reputación de personas inocentes. ¿Hay fotografías de las entregas? Sí. Pero Lucía vaciló. Nunca muestran el rostro del beneficiario. Solo las cajas apoyadas junto a una puerta. Leo volvió a abrir el expediente. Buscó las imágenes. Allí estaban. 4 fotografías. La misma caja. El mismo ángulo. La misma puerta blanca. Algo no encajaba. Observó con atención la tercera imagen. Después la primera. Luego la cuarta. Finalmente sonrió apenas. No era una sonrisa de satisfacción. Era la expresión tranquila de quien acaba de descubrir el primer error cometido por alguien que llevaba demasiado tiempo creyéndose intocable. Giró la carpeta hacia Lucía. Mira la sombra. Ella no entendió. ¿Qué sombra? Leo señaló la esquina inferior de las fotografías. Observa la dirección de la luz. Lucía comparó las 4 imágenes. Poco a poco abrió los ojos. Las sombras eran idénticas. La inclinación, la longitud, incluso la posición exacta sobre el suelo. Era imposible. Las supuestas entregas habían sido realizadas en meses distintos, con estaciones diferentes, con horarios registrados diferentes. Y, sin embargo,
Las sombras eran exactamente las mismas. Estas fotografías no pudieron tomarse en las fechas que aparecen aquí, susurró Lucía. Leo asintió. Al menos una es falsa. Probablemente todas. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Ya no estaban frente a una sospecha. Acababan de encontrar la primera evidencia material de que alguien había fabricado pruebas para sostener una historia inexistente. Lucía tragó saliva. ¿Qué hacemos ahora? Padre Leo cerró cuidadosamente la carpeta. Nada, todavía. Ella lo miró con sorpresa. Después de descubrir esto, si quien hizo todo esto ha sido capaz de alterar un expediente durante 6 meses, también será capaz de destruir pruebas en cuanto sepa que estamos investigando. Lucía comprendió de inmediato. Tenían que actuar con prudencia. Con demasiada prudencia. Antes de abandonar el despacho, sacó un pequeño sobre del bolsillo de su abrigo. Lo dejó sobre la mesa. Encontré esto escondido dentro del archivo físico de Manuel. No pertenece al expediente oficial. Leo abrió el sobre. Solo contenía una llave antigua de latón y una etiqueta escrita a mano. Depósito B, estantería 14. No había dirección. No había explicación. Solo aquellas 4 palabras. Y, en el reverso de la etiqueta, una frase escrita con la misma tinta azul que aparecía en la nota, caso resuelto. Si algún día alguien pregunta demasiado, aquí está la respuesta. Padre Leo no abrió la puerta del depósito B aquella misma noche. Guardó la llave en el bolsillo interior de la sotana. Durante años había aprendido que la impaciencia puede destruir una investigación mucho antes que la mentira. Si aquel lugar contenía lo que alguien había intentado esconder, también podía convertirse en una trampa para quien llegara demasiado pronto. A la mañana siguiente regresó a la Fundación San Gabriel. No entró por la puerta principal. Se dirigió al edificio lateral, donde funcionaba el antiguo almacén de suministros. Un voluntario acomodaba cajas de aceite y harina sobre unas estanterías. Buenos días, padre. Buenos días. ¿Existe un depósito B? El joven señaló el edificio de ladrillo que se levantaba detrás del almacén. Claro. Ya casi nadie lo usa. Antes guardábamos allí los archivos antiguos y el material de las campañas de invierno. Ahora casi todo está digitalizado. ¿Quién tiene acceso? Solo administración. Y mantenimiento. Leo agradeció la información. Mientras rodeaba el edificio, descubrió una puerta metálica sin ningún cartel. Solo una pequeña placa oxidada. Depósito B. Sacó lentamente la llave de latón. Encajó a la primera. La cerradura ofreció poca resistencia. Era evidente que alguien seguía utilizándola. El interior estaba oscuro. El aire olía a papel envejecido y cartón húmedo. Encendió la luz. Decenas de estanterías ocupaban la nave, cada una identificada con un número. No parecía un lugar abandonado. Parecía un archivo cuidadosamente olvidado. Buscó la estantería 14. Estaba al fondo, detrás de varias cajas marcadas como material campaña 2021. Movió la primera, después la segunda. Entonces apareció una caja gris sin ninguna etiqueta oficial. Solo una inscripción escrita con rotulador negro. Mo. No decía Manuel Ortega. Solo aquellas 2 iniciales. Leo levantó la tapa. Dentro había carpetas, sobres y varias memorias USB perfectamente ordenadas. Pero lo que más llamó su atención fue un cuaderno de tapas azules. En la primera página podía leerse una frase escrita a mano. Beneficiarios protegidos. Padre Leo sintió un ligero escalofrío. Abrió el cuaderno. Cada página contenía 2 columnas. A la izquierda aparecía un nombre. A la derecha, una anotación breve. Fallecido. Mantener activo. Hospitalizado. No actualizar. Trasladado. Conservar expediente. Pasó otra página. Y otra. Los nombres continuaban. No eran 5, ni 10. Eran decenas. Todos acompañados por observaciones similares.
En la esquina superior de cada hoja aparecía siempre la misma inicial: RS. Leo cerró lentamente el cuaderno. Respiró hondo. Aquello ya no podía explicarse como un error administrativo. Era un método, un procedimiento, una decisión repetida durante años. Mientras examinaba el resto del contenido, encontró un sobre mucho más pequeño que los demás. Estaba sellado. En el exterior alguien había escrito una sola frase: abrir únicamente si comienza una auditoría. Antes de tocarlo, escuchó un ruido. Un golpe seco. Luego otro. Alguien acababa de cerrar la puerta metálica del depósito. Padre Leo permaneció inmóvil. Los pasos comenzaron a acercarse lentamente entre las estanterías. No eran pasos apresurados. Eran los de alguien que conocía perfectamente aquel lugar y que estaba completamente seguro de que no debía encontrar a nadie allí. Padre Leo apagó de inmediato la linterna que llevaba en la mano. La oscuridad volvió a llenar el depósito. Solo quedó una estrecha franja de luz entrando por una pequeña ventana situada junto al techo. Los pasos continuaban acercándose, firmes, sin prisa. Quien caminaba por aquel pasillo no buscaba una dirección. Ya la conocía. Leo tomó el cuaderno azul y lo guardó dentro de su maletín. No tocó el sobresellado. Todavía no. Si alguien descubría que había sido abierto, toda la investigación quedaría al descubierto. Los pasos se detuvieron al otro lado de la estantería. Un hombre carraspeó antes de hablar. Sabía que algún día alguien encontraría esta llave. Padre Leo no respondió. Esperó. El desconocido rodeó lentamente la estantería. Era un hombre de unos 60 años, con uniforme gris de mantenimiento y una pequeña placa metálica donde podía leerse un solo nombre: Julián. Su rostro no mostraba miedo, tampoco sorpresa, solo un cansancio antiguo. Al ver al sacerdote, inclinó ligeramente la cabeza. Así que fue usted. Me esperaba. Julián sonrió con tristeza. No a usted. Esperaba a cualquier persona que todavía creyera que la verdad merecía ser encontrada. El silencio volvió a imponerse. Padre Leo observó al hombre con atención. No parecía alguien dispuesto a defender una mentira. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo cerca de ella. Trabaja aquí desde hace mucho. 37 años. Entonces conoce este depósito mejor que nadie. Lo suficiente para saber qué hay en cada estantería. Leo decidió formular la pregunta más simple. ¿Quién escribió ese cuaderno? Julián bajó lentamente la mirada. No fui yo. ¿Lo vio escribir? La respuesta tardó varios segundos. Sí. ¿Quién? El hombre respiró profundamente. El director Ricardo. Aquella confesión llegó sin dramatismo, como quien pronuncia una verdad que lleva años esperando salir. ¿Por qué nunca dijo nada? Julián recorrió con la vista las estanterías. Después respondió con una voz apenas audible. Porque al principio pensé que era algo temporal. Me dijeron que algunos expedientes debían permanecer abiertos unas semanas para evitar que se suspendieran programas de ayuda mientras llegaban nuevos fondos. Parecía razonable. Leo escuchaba sin interrumpir. Después fueron meses. Luego años. Y un día dejé de preguntar. El sacerdote permaneció en silencio. Julián continuó hablando por iniciativa propia. Cada vez que alguien moría, llegaba una copia del certificado. Algunas carpetas seguían el procedimiento normal. Otras venían directamente aquí. Señaló la caja gris marcada con las iniciales MO. ¿Quién decidía cuáles venían aquí? Solo Ricardo. Y, en ocasiones, una persona más. ¿Quién? Julián dudó. Por primera vez desde que había empezado a hablar, el miedo apareció en su rostro. No conozco su nombre. Solo sé que nunca entraba por la puerta principal. Venía por las noches. Siempre llevaba un maletín negro. Y jamás saludaba. Aquella información abría una posibilidad completamente nueva. Hasta ese momento, todas las sospechas apuntaban hacia Ricardo Salvatierra.
Ahora aparecía alguien más. Alguien que no figuraba en ningún organigrama. Alguien que operaba fuera del horario habitual. Padre Leo volvió a mirar la caja. ¿Qué hay dentro del sobresellado? Julián siguió la dirección de su mirada. Su expresión cambió de inmediato. No lo habrá aquí. ¿Por qué? Porque si ese sobre desaparece, ellos sabrán que alguien ha llegado hasta el final. ¿Quiénes son ellos? El hombre no respondió. En lugar de hacerlo, caminó hasta la puerta metálica y comprobó que seguía cerrada. Después regresó. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro. Padre, esto nunca fue solo para proteger dinero. Leo sintió que el aire del depósito parecía haberse vuelto más pesado. ¿Qué quiere decir? Julián miró directamente a los ojos del sacerdote. El dinero era solo la consecuencia. Lo que realmente intentaban proteger era la reputación de una institución que ya no podía permitirse admitir cuántas personas había dejado de ver antes de que murieran. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre las estanterías. Por primera vez, Padre Leo comprendió que la historia de Manuel Ortega no era el centro del problema. Era apenas la puerta de entrada. Y detrás de esa puerta podía esconderse el fracaso silencioso de toda una comunidad. Padre Leo no respondió de inmediato. Las palabras de Julián seguían resonando en el silencio del depósito. La reputación de una institución. Aquella frase cambiaba por completo el sentido de la investigación. Hasta entonces había buscado descubrir quién había falsificado un expediente. Ahora comenzaba a preguntarse qué era tan grave como para justificar años de silencio. Necesito comprenderlo desde el principio, dijo finalmente. Julián apoyó una mano sobre una de las estanterías. Parecía reunir fuerzas antes de volver a un pasado que nunca había conseguido olvidar. Hace 7 años hubo una ola de calor muy dura. Muchos ancianos vivían solos. La fundación tenía menos voluntarios que nunca. Las visitas comenzaron a retrasarse. Al principio eran 2 días. Después una semana. Luego 2. Leo escuchaba sin hacer una sola interrupción. Una mañana encontraron muerto a un anciano llamado Tomás Rivera. Llevaba 4 días esperando una visita. El paquete de alimentos seguía delante de la puerta. Nadie había llamado. Nadie había entrado. Julián cerró los ojos unos segundos. Ese fue el primero. El primero. El primero que murió antes de que alguien llegara. Padre Leo sintió un nudo en el estómago. No por la muerte, sino porque intuía que aquella historia no terminaba allí. ¿Qué ocurrió después? Hubo una reunión de emergencia. Todos estaban convencidos de que la noticia destruiría la confianza de los donantes. Sin dinero, no habría programa. Sin programa, miles de personas dejarían de recibir ayuda. Leo comprendía el dilema. Era una tentación tan antigua como peligrosa. Creer que una buena obra puede salvarse ocultando la verdad. ¿Quién tomó la decisión? Julián respondió sin levantar la voz. No fue una sola persona. Al principio todos pensaban que sería una medida temporal. Ocultar un caso. Esperar unos meses. Reorganizar las rutas. Y después contarlo todo. Pero nunca encontraron el momento perfecto para decir la verdad. Porque siempre aparecía una nueva campaña. Un nuevo informe. Un nuevo presupuesto. Un nuevo motivo para esperar. Padre Leo permaneció inmóvil. Había visto ese mecanismo antes. No solo en instituciones, también en personas. Una mentira pequeña rara vez permanece pequeña. Necesita otra para protegerse. Y luego otra. Hasta que la verdad termina sepultada bajo el peso de todas ellas. Julián señaló el cuaderno azul. Al principio solo había un nombre. Después fueron 3. Luego 10. Con el tiempo dejaron de hablar de personas. Comenzaron a hablar de expedientes, de indicadores, de porcentajes. Era más fácil, porque los números nunca lloran. Las personas sí. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Leo abrió nuevamente el cuaderno.
Pasó lentamente las páginas. En cada nombre imaginó un rostro, una casa, una silla vacía junto a una ventana. Algunos expedientes llevaban una nota diferente. Familia no localizada. Sin visitas desde hace meses. Mantener hasta nueva revisión. Ya no estaba mirando documentos. Estaba mirando historias que alguien había reducido a simples anotaciones administrativas. De pronto encontró una hoja doblada entre las últimas páginas. No pertenecía al cuaderno. Era una copia de una carta nunca enviada. Solo tenía un destinatario. Obispo diocesano. Leo comenzó a leer. Excelencia, debemos reconocer que nuestros informes no reflejan la realidad. Hemos priorizado la continuidad del programa por encima de la transparencia. Si continuamos así, terminaremos perdiendo algo mucho más valioso que la financiación, la confianza de quienes creen en nuestra misión. La carta terminaba abruptamente. No estaba firmada. Nunca había sido enviada. Solo había una anotación escrita al margen con tinta azul. Demasiado tarde. Padre Leo dobló cuidadosamente la hoja. Comprendió que, en algún momento, alguien había querido detener aquella cadena de engaños. Pero había llegado el miedo. Y el miedo había vuelto a ganar. En ese instante, el teléfono de Julián vibró. El hombre lo sacó lentamente del bolsillo. Miró la pantalla. Su rostro perdió el color. ¿Qué ocurre?, preguntó Leo. Julián levantó la vista. Apenas pudo pronunciar las palabras. Ricardo acaba de convocar una reunión extraordinaria. Dice que alguien está robando documentos de la fundación. La noticia recorrió la Fundación San Gabriel en menos de 10 minutos. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido. Solo que el director había suspendido todas las reuniones programadas y ordenado que los coordinadores acudieran de inmediato a la sala principal. Las conversaciones en los pasillos cambiaron de tono. Los voluntarios hablaban en voz baja. Los empleados evitaban cruzar miradas. Era como si todos percibieran que algo invisible acababa de romper el equilibrio que llevaba años sosteniendo el edificio. Padre Leo no entró con Julián. Prefirió llegar unos minutos después. No quería observar únicamente lo que la gente decía. Quería ver cómo reaccionaban cuando creían que nadie los estaba mirando. La sala de reuniones estaba casi llena. Ricardo Salvatierra permanecía de pie frente a la pantalla apagada. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa. Su voz conservaba la serenidad de siempre. Gracias por venir con tan poca antelación. Nadie respondió. Esta mañana he sido informado de que documentos internos han desaparecido del archivo administrativo. No se trata de simples papeles. Contienen información confidencial sobre personas vulnerables. Tenemos la obligación moral y legal de protegerlos. Varios empleados intercambiaron miradas de preocupación. Lucía permanecía inmóvil al fondo de la sala. La responsable financiera observaba a Ricardo sin apartar la vista. Y Julián, apoyado cerca de la puerta, mantenía el mismo silencio con el que había convivido durante tantos años. Ricardo continuó. Hasta que sepamos qué ha sucedido, ningún expediente podrá salir del edificio. Toda consulta deberá ser autorizada directamente por mi oficina. Padre Leo levantó lentamente la mano. La sala quedó en silencio. ¿Puedo hacer una pregunta? Ricardo sonrió con cortesía. Por supuesto, padre. ¿Cuándo descubrieron la desaparición de esos documentos? El director respondió sin vacilar. Hace aproximadamente 1 hora. ¿Quién realizó el inventario? La sonrisa permaneció unos segundos más. Después desapareció. Nuestro departamento administrativo. ¿Hay una lista de los documentos supuestamente desaparecidos? Ricardo tardó un instante en contestar. Todavía la estamos elaborando. Leo asintió lentamente. Entiendo. No añadió nada más. Pero la respuesta había dejado una pequeña grieta. ¿Cómo podía alguien asegurar que faltaban documentos si aún no existía un inventario de lo que había desaparecido? La responsable financiera también pareció advertirlo. Tomó discretamente una libreta. Escribió una sola frase. Sabía que faltaba antes de comprobarlo.
Ricardo continuó hablando. No deseo señalar a nadie. Estoy seguro de que todo se resolverá pronto. Pero necesito la colaboración absoluta de todos. Ningún empleado debe comentar este asunto fuera de la fundación. Nuestra prioridad sigue siendo proteger la confianza de quienes hacen posible esta obra. Aquella última frase quedó suspendida en el aire. Padre Leo la había escuchado demasiadas veces durante los últimos días. Proteger la confianza. Siempre las mismas palabras. Siempre el mismo argumento. La pregunta era otra. ¿Se estaba protegiendo la confianza? ¿O simplemente la apariencia de que nunca había existido un problema? La reunión terminó pocos minutos después. Los empleados comenzaron a abandonar la sala. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La responsable financiera se acercó lentamente a Padre Leo. No habló hasta asegurarse de que nadie pudiera escucharla. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo de su chaqueta. La sostuvo unos segundos entre los dedos. He guardado esto durante 5 años. Pensé que algún día tendría el valor de destruirlo. Hoy creo que cometí un error al conservarlo en silencio. Leo recibió la memoria sin decir una palabra. ¿Qué contiene? La mujer respondió con la voz quebrada. Las copias de seguridad que el sistema generaba automáticamente antes de que algunos expedientes fueran modificados. Respiró profundamente. Y añadió la frase que cambió por completo el rumbo de la investigación. Si esas copias siguen intactas, no solo demostrarán quién cambió el expediente de Manuel Ortega, demostrarán cuántas personas fueron borradas de la verdad antes que él. Padre Leo no abrió la memoria USB dentro de la fundación. La guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de la sotana y abandonó el edificio sin mirar atrás. Había aprendido que las pruebas no solo deben encontrarse, también deben protegerse. Aquella tarde caminó hasta el pequeño despacho de la parroquia. Solo estaban él y la hermana Isabel. Necesito utilizar un ordenador que nunca haya estado conectado a la red de la fundación. La religiosa asintió sin hacer preguntas. Minutos después, una vieja computadora comenzó a encenderse lentamente. Padre Leo conectó la memoria USB. Aparecieron varias carpetas ordenadas por fecha. Cada una llevaba el mismo nombre. Respaldo automático. No había documentos editados. No había informes preparados. Solo copias exactas del sistema antes de cada modificación. Era precisamente lo que alguien habría olvidado eliminar. Leo abrió el respaldo correspondiente al mes en que Manuel había fallecido. Buscó su expediente. Tardó apenas unos segundos en encontrar la diferencia. La versión original decía: estado, fallecido. Expediente cerrado automáticamente. Fecha de actualización: el mismo día en que el certificado de defunción fue recibido. Después abrió el respaldo de 48 horas más tarde. El registro era distinto. Estado, beneficiario activo. Cierre cancelado manualmente. Usuario: R. Salvatierra. No era una sospecha. No era un testimonio. Era el historial completo de una modificación realizada conscientemente. Leo continuó revisando otros expedientes. El segundo pertenecía a una mujer llamada Teresa Molina. Había fallecido 8 meses antes. Su expediente también había sido reactivado. El tercero. El cuarto. El quinto. Todos seguían el mismo patrón. Muerte registrada. Cierre automático. Reapertura manual. Beneficiario activo. Entregas simuladas. Padre Leo dejó de contar cuando llegó al número 32. No porque hubieran terminado, sino porque comprendió que el problema ya no podía medirse únicamente con cifras. 32 nombres. 32 personas que ya no podían defender su propia memoria. 32 familias convencidas de que la fundación había acompañado a sus seres queridos hasta el final. Y 32 historias alteradas para sostener una versión de la realidad que nunca existió. En ese momento, la hermana Isabel rompió el silencio. Es tan grave como parece. Leo permaneció mirando la pantalla. Es peor. Porque aquí no solo modificaron registros.
Modificaron el recuerdo que una comunidad conservará de quienes ya no pueden hablar. Siguió revisando los archivos hasta entrada la noche. Entre cientos de registros encontró una carpeta diferente. No llevaba fecha. Solo un nombre. Correspondencia. Dentro había varios borradores de cartas. Ninguna había sido enviada. Todas estaban dirigidas al obispo. En cada una, Ricardo Salvatierra comenzaba del mismo modo. Excelencia, necesito informarle de una situación que ya no puedo seguir ocultando. Pero ninguna llegaba al final. Todas terminaban interrumpidas. Como si cada intento de confesar hubiera sido abandonado antes de tomar la decisión definitiva. Leo cerró lentamente la última carta. Aquello no borraba la responsabilidad de Ricardo, pero mostraba algo importante. Durante años había convivido con el peso de su propia decisión. No era un hombre indiferente. Era un hombre atrapado dentro de una mentira que él mismo había ayudado a construir. Y cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía salir de ella. A la mañana siguiente, Ricardo recibió una llamada. No provenía de la diócesis, ni de un donante. Era del departamento informático. Director, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Alguien ha accedido a una copia de seguridad que creíamos eliminada. Ricardo permaneció inmóvil. Por primera vez en muchos años, perdió el control de su respiración. Solo hizo una pregunta. ¿Saben qué archivo fue abierto? La respuesta llegó de inmediato. Todos los expedientes protegidos. El director cerró lentamente los ojos. Comprendió que el tiempo para seguir administrando el silencio había terminado. Y que, muy pronto, tendría que elegir entre defender su cargo o decir la verdad por primera vez en 7 años. Ricardo Salvatierra no durmió aquella noche. Permaneció solo en su despacho hasta mucho después de que el último empleado abandonara la Fundación San Gabriel. Frente a él había una fotografía enmarcada. Mostraba la inauguración del comedor comunitario 7 años atrás. Voluntarios. Niños. Ancianos. Sonrisas. En el centro de la imagen aparecía él, estrechando la mano del obispo. Recordaba perfectamente aquel día. También recordaba la promesa que había hecho. Nunca permitiremos que nadie vuelva a pasar hambre. Había cumplido esa promesa. Pero el precio había sido demasiado alto. A las 7 de la mañana llamó personalmente a Padre Leo. Necesito hablar con usted. ¿Dónde? En la capilla antigua. No en la fundación. Padre Leo aceptó. La capilla permanecía vacía. Solo una vela encendida iluminaba el altar. Ricardo llegó 10 minutos antes. No llevaba traje. Vestía una camisa sencilla y un abrigo oscuro. Parecía mucho más viejo que unos días atrás. Cuando Leo entró, ninguno de los dos habló inmediatamente. El sacerdote tomó asiento en el último banco. Ricardo permaneció de pie. Finalmente rompió el silencio. ¿Cuánto sabe? Padre Leo respondió con serenidad. Lo suficiente para saber que Manuel Ortega no fue el único. Ricardo cerró los ojos. Asintió lentamente. Entonces ya no tiene sentido seguir ocultándolo. Caminó hasta el primer banco. Apoyó ambas manos sobre la madera. Y comenzó a hablar. Hace 7 años murió Tomás Rivera. Lo encontramos demasiado tarde. La fundación había fallado. Yo había fallado. Durante semanas vivimos convencidos de que perderíamos toda la financiación. Los donantes abandonarían el proyecto. Los voluntarios se irían. Y cientos de personas quedarían sin ayuda. Hizo una pausa. Su voz comenzó a quebrarse. Alguien propuso retrasar la actualización de algunos expedientes hasta reorganizar el programa. Solo unos meses. Eso dijimos. Solo unos meses. Padre Leo permanecía en silencio. Ricardo continuó. Después apareció otro caso. Y otro. Cada vez era más difícil admitir que llevábamos meses mintiendo. Las cifras comenzaron a depender de aquellos expedientes. Los presupuestos también. Cuando quise detenerlo,
Ya había demasiadas personas implicadas. Demasiadas decisiones tomadas. Demasiado miedo. Sacó lentamente una carpeta del interior del abrigo. La dejó sobre el banco. Aquí están los nombres de todos los responsables. No solo el mío. Leo no tocó la carpeta. ¿Por qué me la entrega ahora? Ricardo levantó la vista. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Porque anoche comprendí una cosa. He pasado 7 años intentando salvar una institución. Y he terminado destruyendo aquello que la hacía digna de ser salvada. El sacerdote guardó silencio. Ricardo respiró profundamente. No robé un solo euro. Todo el dinero llegó a quienes lo necesitaban. Pero utilicé los nombres de personas que ya no podían defenderse. Les robé la verdad. Y eso también es una forma de robar. Por primera vez desde el inicio de la investigación, Padre Leo habló durante varios segundos seguidos. Ricardo. Confesar no borra el daño. Pero es el único lugar desde donde puede comenzar la reparación. El director asintió. Estoy dispuesto a renunciar. Eso será una consecuencia, no una reparación. Ricardo lo miró con desconcierto. Entonces, ¿qué debo hacer? Padre Leo respondió con calma. Mirar primero a las familias. No al consejo. No a los donantes. No a la prensa. A las familias. Ellas fueron las primeras en perder la verdad. Y deben ser las primeras en recuperarla. Ricardo bajó lentamente la cabeza. Comprendió que ninguna dimisión sería suficiente si antes no devolvía el nombre y la dignidad a quienes habían sido convertidos en simples registros administrativos. En ese instante sonó el teléfono de Padre Leo. Era la secretaria del obispo. Su voz sonaba preocupada. Padre, la reunión del Consejo Diocesano ha sido adelantada para esta misma tarde. El obispo ya conoce parte de lo ocurrido y ha pedido que todos los responsables estén presentes. Padre Leo miró a Ricardo. El momento de hablar en privado había terminado. Ahora la verdad tendría que pronunciarse delante de toda la comunidad. La sala del Consejo Diocesano nunca había estado tan llena. Sacerdotes, representantes de las parroquias, miembros de la Fundación San Gabriel, voluntarios. Y, por primera vez en muchos años, varias familias de antiguos beneficiarios habían sido invitadas a asistir. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Solo que el obispo había suspendido toda la agenda de la mañana. El ambiente era tan silencioso que podía escucharse el roce de las hojas al pasar. Ricardo Salvatierra fue el último en entrar. Ya no ocupó el asiento reservado para el director de la fundación. Se sentó en la última fila. Solo, con la carpeta que había entregado a Padre Leo entre las manos. El obispo inició la reunión con una breve oración. Después levantó la vista. Padre Leo, tiene la palabra. El sacerdote caminó hasta el centro de la sala. No llevaba gráficos, ni presentaciones. Solo un cuaderno azul y el viejo distintivo de bronce de Manuel Ortega. Lo dejó cuidadosamente sobre la mesa. Todos lo observaron sin comprender. Leo comenzó a hablar con una voz serena. Durante los últimos días no he investigado un fraude económico. He investigado una ausencia. Una ausencia que comenzó cuando algunos de nuestros hermanos dejaron de ser vistos como personas y empezaron a ser tratados únicamente como expedientes. Nadie lo interrumpió. Abrió el cuaderno azul. Leyó el primer nombre. Manuel Ortega. Después hizo una pausa. Fallecido. Pero registrado durante 6 meses como beneficiario activo. El silencio se volvió aún más profundo. Leo pasó la página. Teresa Molina. Otra pausa. Tomás Rivera. Luego otro nombre. Y otro. Y otro más. No explicó cifras. No habló de porcentajes. Leyó uno por uno los nombres de las 32 personas cuyos expedientes habían sido alterados. Cada nombre ocupó unos segundos de silencio, lo suficientes para recordar que detrás de cada registro existía una vida. Al terminar, cerró lentamente el cuaderno.
Hoy no hemos venido a juzgar únicamente decisiones administrativas. Hemos venido a devolver el nombre a quienes fueron reducidos a estadísticas. En la tercera fila, una mujer comenzó a llorar en silencio. Era la hija de Teresa Molina. Nunca había sabido que el expediente de su madre había permanecido abierto durante meses. Creía que las visitas registradas eran reales. Creía que alguien había acompañado a su madre en sus últimos días. Acababa de descubrir que no había sido así. Ricardo bajó lentamente la cabeza. No intentó justificarse. No pidió hablar. Esperó. Entonces el obispo tomó la palabra. Señor Salvatierra, ¿desea añadir algo? Ricardo se levantó con dificultad. Caminó hasta el centro de la sala. Durante varios segundos fue incapaz de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz apenas se sostenía. Todo lo que el padre Leo ha dicho es verdad. No hubo murmullos. No hubo protestas. Solo silencio. Nadie me obligó a mantener aquella primera mentira. Después de un tiempo, ya no lo hacía para proteger el programa. Lo hacía porque tenía miedo de reconocer cuánto daño habíamos causado. Miró directamente hacia las familias. No hacia el obispo, no hacia los consejeros, hacia las familias. Les pido perdón. Sé que esa palabra no devuelve el tiempo. No devuelve una visita que nunca llegó. No devuelve una despedida acompañada. Pero quiero pedirles una oportunidad para reparar, no solo para renunciar. Padre Leo observó el rostro de cada una de las personas presentes. Había dolor. Había decepción. Y también algo inesperado. Había espacio para la verdad. El obispo permaneció unos instantes en silencio antes de pronunciar la decisión. Con efecto inmediato, Ricardo Salvatierra cesa como director de la Fundación San Gabriel. La investigación será entregada a una comisión independiente. Todos los expedientes serán auditados. Cada familia recibirá una explicación completa. Y ninguna reparación será considerada suficiente mientras quede un solo nombre por esclarecer. Después miró a Ricardo. Si realmente desea comenzar un camino de penitencia, no empezará en una oficina. Empezará llamando a la puerta de las 32 familias. Una por una. Sin cámaras. Sin comunicados. Solo con la verdad. Ricardo asintió lentamente. Por primera vez en 7 años, no sintió alivio. Sintió el peso exacto de aquello que debía reconstruir. Al terminar la reunión, Padre Leo tomó el distintivo de bronce de Manuel. Lo sostuvo unos segundos. Luego se acercó a la hija de Teresa Molina y se lo entregó. ¿Por qué a mí?, preguntó ella. Leo sonrió con serenidad. Porque este distintivo nunca habló de quienes servían. Habló de quienes prometían que nadie sería olvidado. Y esa promesa empieza de nuevo hoy. 3 meses después, la Fundación San Gabriel seguía repartiendo alimentos. Pero muchas cosas habían cambiado. Las rutas de los voluntarios ya no se aprobaban detrás de puertas cerradas. Cada visita requería 2 confirmaciones independientes. Las familias podían consultar el estado de los expedientes. Y una comisión externa revisaba mensualmente todos los registros. Los informes seguían siendo importantes. Pero ya no eran lo más importante. Lo más importante habían vuelto a ser las personas. Ricardo Salvatierra cumplió la decisión del Consejo sin pedir privilegios. No apareció en entrevistas. No publicó cartas abiertas. No intentó defender su nombre. Durante varias semanas recorrió la ciudad acompañado únicamente por una libreta. 32 direcciones. 32 puertas. 32 conversaciones que ningún tribunal podía imponer, pero que la conciencia ya no le permitía evitar. En algunas casas los recibieron con serenidad. En otras, con lágrimas. En varias, nadie quiso abrir. Ricardo permanecía unos minutos frente a cada puerta cerrada. Después dejaba una carta escrita a mano. No pedía comprensión. No ofrecía excusas. Solo reconocía la verdad. Y prometía colaborar con todo aquello que aún pudiera reparar. Comprendió que el perdón nunca puede exigirse.
Solo puede esperarse con humildad. Lucía continuó trabajando en la fundación, esta vez ayudando a construir un sistema completamente nuevo. El primer cambio que propuso parecía pequeño, pero nadie volvió a considerarlo un detalle. En la portada de cada expediente dejó de aparecer el número de registro como dato principal. En su lugar aparecía primero el nombre completo de la persona. Debajo, una frase sencilla: antes que un expediente, una vida. Muchos pensaron que era un gesto simbólico. Lucía sabía que era mucho más. Las grandes injusticias suelen comenzar el día en que dejamos de mirar a alguien por su nombre. Julián decidió jubilarse pocas semanas después. Antes de marcharse devolvió la llave del latón del depósito B. La dejó sobre el escritorio de Padre Leo. Ya no debería existir un lugar donde esconder la verdad. Leo sostuvo la vieja llave durante unos segundos. Después caminó hasta el edificio del depósito. Abrió la puerta por última vez. Las cajas fueron trasladadas al archivo histórico. Los documentos quedaron a disposición de la comisión investigadora. El cuaderno azul dejó de ser un secreto. Pasó a convertirse en una prueba. Y, más adelante, en una lección para quienes ocuparan responsabilidades en el futuro. El depósito permaneció vacío. La cerradura también fue sustituida. No porque hubiera que proteger el pasado, sino porque nadie volviera a necesitar esconderlo. Una tarde de otoño, Padre Leo regresó al cementerio de Santa Aurelia. Llevaba consigo una pequeña caja de madera. Dentro descansaba el viejo distintivo de bronce de Manuel Ortega. Frente a la tumba ya no había flores marchitas. Alguien las cambiaba cada semana. Clara estaba allí. También la hija de Teresa Molina. Y varios voluntarios jóvenes que nunca habían conocido personalmente a Manuel. La fundación había creado un sencillo memorial junto al sendero principal del cementerio. No era un monumento, solo una placa de piedra con una inscripción discreta. En memoria de quienes nos enseñaron que la caridad sin verdad deja de ser caridad. Padre Leo colocó el distintivo dentro de una pequeña vitrina de cristal. No como una condecoración, sino como un recordatorio. Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Él habría dicho que no era necesario. Leo también sonrió. Precisamente por eso lo era. Durante unos minutos nadie habló. El viento movía lentamente las hojas de los cipreses. Era el mismo sonido que había acompañado el entierro de Manuel. Pero ya no transmitía el peso del silencio. Transmitía paz. Antes de marcharse, un niño que acompañaba a los voluntarios se acercó a Padre Leo. Miró la placa. Después levantó la vista. Padre, ¿quién era Manuel Ortega? Leo observó la tumba durante unos segundos. Luego respondió con calma. Un hombre que pasó gran parte de su vida asegurándose de que nadie comiera solo. El niño volvió a mirar el distintivo de bronce. ¿Y por qué está aquí? Padre Leo apoyó una mano sobre su hombro. Porque a veces Dios permite que una sola historia saque a la luz muchas otras. No para avergonzarnos, sino para darnos la oportunidad de hacer lo correcto. El niño asintió lentamente. Antes de irse, dejó una pequeña flor blanca junto a la lápida. No conocía a Manuel, pero ya conocía su nombre. Y eso era exactamente lo que Manuel había esperado toda su vida. Que nadie fuera olvidado. Porque la misericordia puede alimentar un cuerpo durante un día. Pero solo la verdad puede cuidar la dignidad de una persona para siempre.